Carlos, estamos en un barrio monumental, patrimonio del Perú, de Lima, Barranco. Así es. Tú como arqueólogo, como sanmarquino, cuéntanos, ¿qué piensas de toda esta problemática del patrimonio, de la cultura? Porque tú como arqueólogo estás orientado a la defensa de todos estos valores. Cuéntanos un poco cómo es que surgió y cómo tú te posicionaste en ese sentido. A ver, a mitad de los 80s, bueno, inicios de los 80s, cuando las generaciones escolares, como la mía en esa época, terminaban el cole, todos estaban apuntándose a ser abogados, empresarios, la clase media evidentemente, y nadie, te tienes que estar muy loco para pensar en estudiar arqueología en San Marcos, ¿no? No es que sea el único, hay varios de mi generación que apostaron por eso y desarrollaron sus carreras. El tema de San Marcos es lo que marca mucho la pauta, ¿no? Tenía la ventaja yo de que mi padre es sanmarquino, es médico sanmarquino, o sea, ha tenido toda una trayectoria por ahí, provinciano que llega a Lima, estudia en San Marcos y trasciende, ¿no es cierto? Carlos, tú llegaste a ser director del Centro Cultural de San Marcos. Sí, la ventaja fue esa, ¿no? Que un colorado, ahora yo no estoy tan colorado, estoy más canoso, pero un colorado como yo que salía de la zona de Surco, de Santiago de Surco, a estudiar en San Marcos, cruzar todo el Lima para estudiar en San Marcos, con un carnet sanmarquino que tenía que esconderlo afuera porque te consideraban terruco. Y cuando entrabas a la universidad te consideraban también un desplazado por ser un colorado, por ser un burgués, ¿no? Las apariencias marcaban mucho eso. Yo seguí mi carrera, yo no tuve ningún problema en torno a eso, me apasionó siempre la arqueología desde muy chico, desde muy niño. Tuve suerte en agarrar tal vez la última época en que teníamos personajes bastante importantes de la arqueología. Creo que fue la última década, los últimos 5 o 7 años que enseñó Lucho Lumbreras, Guillermo Lumbreras. Después ya él migró para España, para Brasil y ya se ha dedicado al trabajo intelectual, pero ya había dejado la docencia. Tal vez yo soy sus últimas generaciones. Todo lo demás ya son conferencias magistrales de él, ¿no? Pero tenerlo a Lucho como profesor marcó una pauta, pero también habían muchos otros. Estaba la doctora Rochadi, por ejemplo. Rochadi ha sido también mi profesora, muy dura profesora, ¿no? Además, la doctora Rosa Fun, ¿no? Estamos hablando de personajes claves y clásicos de la generación de los 60, 70 que se formaron en San Marcos en arqueología y que marcan la pauta generacional de todo lo que viene después. Entonces, en esa línea me empieza a entusiasmar muchísimo gracias a la figura de Lucho Repetto, los museos, ¿no? Evidentemente la mayoría de los sanmarquinos apuntan a convertirse en teóricos de la arqueología, de las ciencias sociales, y de hecho lo son. Tenemos una formación bastante sólida con eso, inclusive más sólida que otras universidades que tienen la carrera de arqueología. En esa línea, con Lucho Repetto nos entra el bichito de los museos. Y a partir de ahí es que empiezo a explorar no solamente los museos de la universidad, ¿no? Y tener ahí presencia, estar todo el tiempo. No tenía por qué ir al museo, pero ahí estábamos mirando colecciones, mirando exposiciones, cómo arreglar, cómo resolver, porque siempre todo abandonado, con falta de recursos y todo el tema. En ese interín es que entro a trabajar con Lucho Repetto varias experiencias de museos y regreso al Estado como asesor de la dirección del INC en esa época. Migro al Museo de Arqueología, Antropología e Historia, me convierto en director de investigaciones, subdirector, luego termino como director, paso al Museo de Pachacamac, un tiempo corto a ser director, y de ahí paso a San Marcos, cambio de autoridades obviamente, paso a San Marcos, creo que a refugiarme, digamos, del Estado peruano, a refugiarme en el Museo de Arqueología y Antropología de la universidad, que es una perita en dulce, digamos, de los museos, ¿no? El primer museo que fundó Julio Cetello, estábamos hablando de un patrimonio bastante importante. Tiempo después de ser director del Museo de Arqueología y Antropología, me ofrecen la oportunidad de ser director del Centro Cultural de San Marcos. Y lo consideré como un laboratorio de experimentación. Ser director del centro cultural más grande del país, porque termina siendo mucho más complejo y más grande que muchos otros centros culturales del Perú, fue todo un reto. Pero además tuve una gran ventaja, ¿no? Los directores de las diferentes áreas que eran ahí eran de lujo, debían ser todos mis maestros,
Mario Delgado, Arturo Corcuera, Mario Posiescot, Germán Carnero, Vera Stasny. Estábamos hablando de grandes personajes que estaban ahí como directores de línea de las diferentes áreas y yo era su director general. Entonces me resultó bastante bueno ese aprendizaje, muy exploratorio, muy de experimentos, muy de romper esquemas. Me gustó muchísimo, por ejemplo, el resultado que hicimos en conjunto, que le llamamos Todos los San Marcos. Fue una obra compleja donde todos los elencos y todas las instancias participaron de alguna manera en un evento por los 476 años, no me acuerdo, un aniversario de la universidad en donde se hizo toda la expresión cultural de San Marcos que siempre está ahí presente. La experiencia en el Centro Cultural, en el tiempo que estuvimos ahí como dirigiéndolo, fue fabulosa, ¿no? Aparte de todos los grandes maestros que ya te mencioné, que formaban como directores de línea, recuerdo mucho un trabajo, digamos, sublime que hicimos de todos los San Marcos por un aniversario de la universidad. En ese aniversario formábamos parte de la comisión de organización del aniversario, hicimos muchas cosas en torno a balance de lo que San Marcos desarrolla todo el tiempo. Ya habíamos lanzado el canal web de culturas, ¿no? Esto también entusiasmaba mucho porque nos vinculábamos con centros culturales de otras partes del mundo. Entonces había una movida bastante buena, ¿no? Sin decirte de que el elenco de folclore, por ejemplo, desarrollaba y desarrolla todavía una actividad impresionante a nivel universitario, a nivel de danzas, que también para mí fue un descubrimiento. Ese escenario, esa base, me permitió estar en otros museos a nivel de mi carrera, y estar ahora donde estoy, ¿no? Soy director general de museos de Perú. O sea, al final de cuentas, digamos, esa base es sanmarquina. No hay que negarlo. Y además es interesante porque en todo el camino que uno hace en su vida siempre te estás encontrando con sanmarquinos. Así que de alguna forma es una especie de dinámica permanente de confianza que te da ser sanmarquino en esa línea, ¿no? Entonces, es un amor, no termina siendo un amor-odio, pero es un amor medio extraño que un sanmarquino tiene por su centro cultural. Sabemos de las falencias, sabemos de los problemas. Yo he participado no solamente como estudiante, como profesor y como administrativo en estas tareas, y conseguirse un recurso es una aventura. Yo venía del Estado peruano en donde se manejaban ciertos recursos presupuestales, más o menos, qué sé yo, para hacer una exposición X en un par de salas del Museo de la Nación, del antiguo Museo de la Nación. Necesitábamos 35.000 soles, 40.000 soles. Acá en San Marcos no había un sol y había que ver la forma de cómo lograr ese objetivo, y se nos ocurrían locura y media. Y ese es el reto de San Marcos, que te pone ese desafío de decir, construye con tu creatividad, ¿no? Ahora, podías conseguir recursos, por supuesto, y de hecho se conseguían amigos, aliados y qué sé yo, ¿no? Fondos de apoyo, auspicios, pero generalmente la base era cero. Un patrimonio maravilloso, una historia sólida, pero la base era cero, no tienes plata, así que no sé cómo haces. Ese era el reto, que también lo teníamos en el Estado, pero en San Marcos es mucho más. Yo recuerdo una frase de un director, no voy a decir su nombre, de un director de escuela de esos momentos, que decía, lo que pasa es que en San Marcos no es muy diferente al Estado peruano. En San Marcos tampoco hay plata. En San Marcos puedes conseguir plata. En San Marcos hay una burocracia espantosa como en cualquier parte del Estado peruano. La gran diferencia con San Marcos es que todo ocurre con alegría, decía, ¿no? O sea, había una actitud muy positiva para enfrentar el reto, ¿no es cierto? Y eso nos ha servido muchísimo como referencia inclusive, ¿no? Estamos a puertas de estar presentes en eventos de carácter internacional a nivel de museos, que es el área que yo me he especializado. En las reuniones iberoamericanas, en Mondiacul que hay ahorita en México, y la posición del Perú es bastante referencial por el gran reto que tiene de esos antagonismos que trabaja. O hay o no hay recursos y la creatividad lo resuelve, o hay muchos recursos y la creatividad tiene que resolver cómo enfrentar de la mejor forma esos recursos. Entonces hay todo un tema, ¿no? No hay ese proceso del despilfarro que podría haber por todas partes. Acá se maneja, digamos, como un reto de evitarlo permanentemente, porque sabemos de las falencias, de las ausencias, ¿no? De lo que significa desarrollar creatividad cultural en el Perú.
Y ahora que se maneja, tengo la oportunidad de manejar museos en territorio nacional, 56 museos en todo el país, pero de un escenario de 384 museos en todo el país, de todo tipo, privados, religiosos, militares, de todo tipo. El escenario es impresionante, pero la movida que desarrollan estos colectivos es muy alta. Lima no está apreciando, no está evaluando ese poder de los museos a nivel, digamos, de la interpretación o de la apropiación que los museos desarrollan para con la población en general, y todos por igual, ¿no? O sea, esa transversalidad democrática es alucinante, ¿no? Realmente a mí me ha servido muchísimo esa base, tener ese nivel de sensaciones y de sensibilidad que te da San Marcos ante la falencia, ante la antigüedad de la institución, para enfrentarlo en la vida profesional. Me da la confianza del caso, ¿no? Y nos encontramos con esa confianza todo el tiempo. Creo que por ese lado, no solamente estar eternamente agradecidos, sino estar eternamente criticando y autocriticándonos nosotros mismos, es lo que para mí es una gran enseñanza de la labor docente, de la labor cultural, de la labor institucional, de la labor de país que hace la Universidad de San Marcos en todos estos años. Carlos, nos has contado tu impresión y sobre todo tus verdades sobre esta gran Universidad de San Marcos. Me gustaría que me cuentes sobre tus actividades frente a este gran patrimonio monumental, vivo, no solamente de San Marcos, sino de Perú. Ahora como gran director que eres, ¿cómo ves todo esto al futuro? ¿Cómo vas a rescatar, cómo vas a trabajar esta memoria o esta desmemoria, digamos? Ya no hablar de desinformación tampoco. Creo que los tiempos actuales nos van a obligar a mirar diferente. Tengo la sensación de que las nuevas generaciones ya están tomando el control de las cosas, y no está mal, eso tiene que ocurrir, ha ocurrido. En otras épocas ese cambio generacional había resistencia y habían quiebres de familias, ¿no? De distanciamientos y de reencuentros posteriores. Acá el tema está mucho más dominante, me parece, es mi percepción a lo largo de todo lo que veo, digamos, en la experiencia de museos. Solamente te lo digo con una lectura, digamos, de la experiencia que tengo en el nivel de museos. Todos los primeros domingos de cada mes el Estado ha dado libre el acceso a los museos de todo el territorio nacional, ¿no? Es una ley que promueve la visita, eso fue antes de la pandemia. Y muy bien, empezamos a hacer actividades, a controlar la población, porque a veces se te acercaban pues miles de personas a todos los museos, a los más famosos, no había forma de cómo atenderlos a todos, era solo un día, era todo un tema. En fin, ya hemos desarrollado un programa que está funcionando muy bien, está dándonos una especie de termómetro de cómo funciona el público en la gente. Y lo primero que salió es, oye, pero todos los museos dicen lo mismo. Imagínense, ¿no? 56 museos del Estado que están abiertos en un solo día, gratuitamente para todos los peruanos, y la lectura de las nuevas generaciones es, los museos están diciendo todos siempre lo mismo. Y no puede ser, o sea, evidentemente eso es una alerta para los organizadores, para los que dirigen estas cosas, y ya las hemos planteado, y ya estamos cambiando los discursos, ya estamos desarrollando lo mismo. ¿Qué cosa hay que ver? Un cuadro cronológico y piezas arqueológicas, nada más. Eso es todo, dicen. Y eso te lo preguntan de frente, sin anestesia, los chicos de ahora. Y está muy bien. Hay mucha gente de mi generación, que ya es la generación adulta, ¿no? De casi tercera edad, que se resisten. Que dicen, no, estos chicos no saben nada. No creo que deberíamos leerlos así. Yo creo que dentro de la realidad concreta, con todas las dificultades que todavía nos falta resolver, estos chicos están saltando una voz. Lo veo en mis hijos, lo veo en los hijos de mis amigos, de mis colegas, ¿no? Están saliendo, digamos, a reaccionar de una manera diferente. 5 o 6 veces más documentados en su momento que nosotros, ¿no? Obviamente las tecnologías te ayudan mucho a eso, pero con menos captación de conocimiento que teníamos nosotros, porque la dispersión es mucho más amplia. Y eso les genera el estar moviéndose todo el tiempo o tener 3 o 4 actividades en paralelo. Cuando a nosotros nos decían, oye, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Médico o abogado? Desfile. ¿Y por qué no hacer las dos, por ejemplo? No lo pensábamos, no se nos ocurría. Estas generaciones actuales están pensando 2 o 3 actividades mínimo.
si es que no están buscando otro tipo de experiencias también. Y moverse, conocer, disfrutar más de la vida de lo que nosotros hacíamos. De alguna u otra manera eso me da mucha esperanza, creo yo. Y creo que lo que se viene, a pesar de que va a ser muy tumultuoso, muy revuelto a nivel de cambio generacional, a nivel de las tecnologías, va a ser para mejor. Yo creo que eso es lo que hay que contribuir en nuestra generación saliente, que no es tanto así, pero ya más educadora, es básicamente orientar a que esos valores se fortalezcan de la mejor forma. Y creo que en la docencia se está haciendo eso, creo que en las experiencias prácticas también, creo que en la misma institucionalidad pública también se da. Yo siempre he pecado de ser optimista, todavía no dejo de serlo a pesar de mi edad. Hay mucha gente que termina así muy decepcionada con los tiempos, ¿no es cierto? Todavía tengo esperanza, creo yo, porque creo que los museos son una herramienta interesante y junto con los museos todos los legados patrimoniales, no solamente antiguos, sino también modernos o que podamos construir en el futuro. Eso se llama patrimonio, eso se llama legado patrimonial, eso se llama sociedad organizada, sólida con sus valores, ¿no? De alguna u otra forma, ser científico social nos ha permitido tener esa lectura. No preocuparnos de lo que está ocurriendo en estos momentos, sino preocuparnos del periodo y de las etapas que hemos pasado, que estamos pasando y que deberemos mejorar, ¿no es cierto? En esa línea, quiero cerrar básicamente con esa reflexión, que el camino que me ha permitido, no solamente la universidad, sino también mi experiencia profesional a lo largo de todo este tiempo, me está pauteando que tenemos que escuchar más a los hijos de lo que nos escucharon a nosotros nuestros padres. Yeah.